Escenario Profético Maranata. Escenario Profético Maranata. Los eventos mundiales de los últimos tiempos a la luz de la palabra de Dios, la Biblia. Hola, Dios los bendiga, un gusto saludarlos desde la estación de radio 101.9 FM y también un gusto saludar a todo el auditorio que nos va escuchando a través de estas estaciones que se están enlazando. También queremos saludar a todas las estaciones que estarán retransmitiendo este noticiero a sus radioescuchas. Y también quiero saludar con mucho cariño a todo el auditorio que nos va siguiendo a través de Facebook como YouTube. Gracias, que Dios los guarde y bendiga siempre. Vámonos a las noticias, porque son varios eventos que están ocurriendo que nos indican que nuestro Señor Jesucristo viene pronto. Un grupo de científicos especializados en clima y cambio climático han propuesto una nueva categoría para clasificar los huracanes, la categoría 6. ¿Será que se acerca un huracán peor que el de Otis? Y esto se debe a que cada vez son más intensos y destructivos estos fenómenos meteorológicos y lo hacen con el fin de no subestimar los riesgos. De esto nos advierte Romanos capítulo 8 versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Ciertamente estamos en la etapa final de los dolores de parto, donde las contracciones se han intensificado, que solamente nos indican que el glorioso evento del arrebatamiento se acerca. ¿Por qué salen luces en el cielo cuando tiembla? Las llamadas luces de terremoto. Científicos creen que es ocasionado por la ruptura y fricción de las placas terrestres, las cuales generan energía eléctrica que es liberada a la superficie con gran velocidad y fuerza. Es un fenómeno que está causando desconcierto entre las personas cuando ocurre un sismo. No son pocos los videos que circulan en las redes sociales donde se pueden observar algunas partes del cielo que es iluminado justo en el momento de la sacudida terrestre. La palabra de Dios nos advierte como señales antes de la venida de nuestro Señor Jesús en el arrebatamiento, en Mateo capítulo 24 versículo 7, que habrá terremotos en diferentes lugares. Lucas capítulo 21 versículo 11 nos dice que habrá grandes terremotos, y en estos grandes terremotos no podemos negar que hay también grandes señales del cielo, con esas luces que provocan la fricción de los movimientos de las placas terrestres, y que las cámaras ya lo registran para que no nos quede la menor duda en los eventos finales en que ya estamos. Y escuche, el día que ocurra el arrebatamiento, ese día habrá una sacudida terrestre, un terremoto. ¿Por qué? Porque para ello debemos de leer cómo fue la resurrección de nuestro Señor Jesús y cómo será para su iglesia de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 14 nos dice que el que resucitó a nuestro Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. El Espíritu Santo es el que va a resucitar a los que han dormido o muerto en Cristo. Mateo capítulo 27 versículo 52. El día que resucitó nuestro Señor Jesús, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Mateo capítulo 27 versículo 53, ahí nos describe que salieron de los sepulcros estos santos después de la resurrección de nuestro Señor Jesús y vinieron a la ciudad santa, a Jerusalén, y aparecieron a muchos. Cuando sea el arrebatamiento, como nos lo describe Primera de Tesalonicenses capítulo 4, del versículo 16 al 18,
Ahí nuestro Señor Jesús mismo, con voz de mando y con voz o aclamación de un arcángel, nuestro Señor Jesús, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es cuando habrá un terremoto y se van a abrir los sepulcros y resucitarán incorruptibles los muertos en Cristo. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir a nuestro Señor Jesús en el aire. Y así estaremos siempre con nuestro amado Señor Jesús. Ahora, nos debe de quedar muy claro, cuando van pasando los días, obviamente cada día se acerca más ese glorioso evento del arrebatamiento, que es para la Iglesia de Cristo. Y aquí ponga atención el por qué mencionamos Iglesia de Cristo. Porque con su sangre nos ha comprado para Dios. Y para poder llegar a Dios es solo por medio de su sangre, como nos lo dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Aquí nos están poniendo la versión de la Biblia de las Américas, y para todo el auditorio que nos va escuchando a través de la radio o viendo a través de nuestras redes sociales, utilizamos varias versiones de la Biblia para que quede más claro de acuerdo a las traducciones que se pueden entender más fácilmente. Ese es el motivo, y también para enfatizar varios puntos importantes, y por eso utilizamos varias versiones. Y aquí esta versión de la Biblia de las Américas, que le exhorto a que la compare con su Biblia, y este versículo en esta versión es más entendible. Ahí nos dice, y cantaban un cántico nuevo. Aquí está hablando de nosotros, la Iglesia de Cristo. Y escuche, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Apenas se van a abrir los sellos de los juicios de la semana 70. Porque tú fuiste inmolado, sacrificado, y escuche con atención, y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Queda demasiado claro que está hablando de su Iglesia de Cristo. Ahora, la pregunta que hemos recibido más frecuente en estos últimos días es que nos dicen si el arrebatamiento está cerca por suceder y no estaremos en la tierra antes que se abran los sellos, ¿por qué entonces son pocos los que se van en el arrebatamiento? Y aquí vamos a contestar y le pedimos a Padre Eterno en el nombre de nuestro amado Señor Jesús que su Santo Espíritu nos redarguya a todos para darnos cuenta si no estamos en alguno de estos aspectos o casos que nos puedan separar de Dios. Porque hay varios motivos, varias razones, de lo cual la misma palabra de Dios nos alerta. Primera de Juan capítulo 2 versículo 19, ahí nos da un motivo. Salieron de nosotros, hablando de cristianos, pero no eran de nosotros. Habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, porque salieron. Ahí ya nos dice una causa. Ahora, algunos se van a preguntar, ¿y cómo se pueden salir y ya no caminar conforme a la palabra de Dios? La misma palabra de Dios nos da los motivos y uno de ellos es muy difícil de distinguir para aquellos que no leen la palabra de Dios, porque no se pueden dar cuenta, porque no tienen las bases bíblicas y argumentos que están en una falsa enseñanza o doctrina. Por esto en este día iremos a lo que nos dice 2 de Corintios capítulo 10 versículo 5, donde nos exhorta a derribar esos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Escuchó? Altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios.
y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahora aquí nos están poniendo este mismo versículo en la versión de la Biblia de las Américas, destruyendo especulaciones. Ya no nada más son argumentos, aquí nos hablan de que hay especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Gracias. Ahora aquí nos están poniendo la versión de la Biblia castellán. A derribar falsos argumentos, es lo que nos exhorta la palabra, a derribar falsos argumentos y a toda especie de soberbia que se alza contra el conocimiento de Dios. Y el conocimiento de Dios es la palabra de Dios, lo que está escrito en la Biblia. Y nos exhorta a hacer cautivo todo pensamiento rebelde y llevarlo a obedecer a Cristo. ¿Escuchó? Y para poder comprender mejor, ahora nos vamos a la concordancia de Strong para poder entender la palabra cautivo, que viene de la palabra griega aigmalotizo, donde nos dice que la palabra cautivo significa arrestar, hacer preso, prisionero, todo pensamiento rebelde y llevarlo a obedecer a Cristo. Y sabiendo de que todos los que predicamos la palabra de Dios tenemos que exhortar y hacerlo, y para ello Dios mismo nos da las herramientas, las armas, que nos dice ahí mismo, pero el versículo anterior, el versículo 4, donde nos dice: porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios, su palabra, para la destrucción de fortalezas. Ahora, yo sé que muchos se van a preguntar, ¿y cuáles son esos falsos argumentos, conceptos, especulaciones o razonamientos con lo que algunos son engañados? Una de las causas principales, hay predicadores que en sus enseñanzas no vienen con el sustento bíblico, o si usan alguna parte de la palabra, la manipulan para adaptarla a su creencia, a su doctrina, a su enseñanza. Y para ello nos advierte la palabra de Dios en Mateo capítulo 7 versículo 15. Gracias. Aquí nos pusieron la versión de la Biblia, lenguaje sencillo, y es una traducción muy fácil de entender. Compárela con su Biblia que tiene y va a darse cuenta que este versículo en la versión del lenguaje sencillo es más fácil de comprender. Y ahí nos dice: cuídense de los profetas mentirosos. Ahí nos advierte y nos ordena a cuidarnos de los profetas mentirosos, que dicen que hablan de parte de Dios. Se presentan ante nosotros tan inofensivos como una oveja, pero en realidad son tan peligrosos como un lobo feroz. Ahí mismo, versículo 16, si son tan amables. Y ahí nos dice que nosotros los podremos reconocer, pues no hacen nada bueno, son como las espinas que solo te hieren. Y para poder comprender mejor este versículo y poder reconocer esos falsos predicadores de la palabra de Dios, vamos a mencionar algunas características que usted debe de tener muy en cuenta cuando los escucha en una predicación o también en un mensaje de audio o video. Escuche, todo aquel que no nombra o evita llamar pecado a nuestros pecados y esas faltas las suaviza al decirle errores, es una persona que está alterando la palabra de Dios. Al pecado se le llama pecado y no se le puede llamar como simplemente algunos le llaman errores. Y ahí le debe de quedar claro,
Si no le dicen eso, entonces no va a entender lo que nos dice y alerta Romanos capítulo 6 versículo 23, que la paga del pecado es muerte. Y si a usted no le enseñaron que el pecado es muerte, está perdido por su destino eterno, donde irá, y todo porque no le han alertado. Y si a usted no le enseñan también que aunque haya pecado, tiene la dádiva de Dios, la misericordia de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Otra característica de predicadores que se han salido de la palabra de Dios es que muy rara vez y en muchos casos nunca hacen énfasis en la verdadera salvación y olvidan o nunca dicen que fue a través de la crucifixión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús para perdón y paga de nuestros pecados. Y cuando le exhortan a hacer otras cosas para supuestamente tener salvación, paga y perdón de pecados, pues no les enseñan el verdadero Salvador, que es nuestro Señor Jesús. Cuidado, porque los engañan y los alejan del que es el camino, la verdad y la vida. Juan capítulo 14 versículo 6, que es nuestro Señor Jesús, y que nadie llega a Padre Eterno si no es por nuestro Señor Jesús. Otra característica de que se han apartado de la palabra de Dios es que sus temas que tratan o predican nunca hablan de que nuestro Señor Jesús viene y que tendremos los que lo esperamos vida eterna con Él en su reino celestial. Como dice Juan capítulo 14 del versículo 1 al 3, donde nuestro Señor Jesús fue a preparar moradas celestiales a la casa de Padre Eterno y vendrá por nosotros para ir a vivir eternamente con Él. Otra característica de la cual usted debe de estar muy atento es que estos falsos predicadores hablan muy tiernamente, con cariño, mencionan muchas bendiciones de la palabra de Dios y así muchos no se dan cuenta, pero han sido atraídos a escuchar y practicar lo que les digan ellos. Pero la alerta aquí está. Lo más importante, no muestran o enseñan la condición que nos da la misma palabra de Dios para recibir esas bendiciones, esas promesas. Y no las mencionan muchos de ellos porque la misma palabra los confrontaría a ellos, que predican y exigen muchas cosas y ellos no las hacen. A base de palabrería, conjeturas y razonamientos humanos, pero sin sustento bíblico, atraen a muchos y los tienen cautivos. Los tienen prisioneros en sus enseñanzas. Otra de las características de estos predicadores es que son pláticas entretenedoras, que son fácil de entender para cualquier persona, porque lo que llegan a mencionar solamente son partes de algunos versículos o comentarios bíblicos, pero lo más importante, no exhortan a prepararse para lo más importante que puede haber para un cristiano, para un discípulo de Cristo, que es el de encontrarse con nuestro Señor Jesucristo y recibirlo como su Señor y Salvador, arrepintiéndonos de nuestros pecados y buscar la santidad, como nos lo dice Hebreos 12:14. Y en estas atractivas pláticas muchos endulzan los oídos de sus oyentes, de sus seguidores, mas no los exhortan a dejar la práctica del pecado y a buscar la santidad. Y no les dicen por qué hay que buscar la santidad, porque nuestro Señor Jesús es santo, como nos lo dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 16. Y aquí quiero resaltar este punto, porque muchos, el buscar la santidad, creen que son obras,
Ciertamente nuestro Señor Jesús, con su sacrificio en la cruz, hizo todo por nosotros, y que la salvación es gratuita, y que todos Él quiere que procedamos al arrepentimiento. Por lo tanto, Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 y 8, ahí nos dice que para ser la esposa de Cristo hay que prepararnos. Y la preparación es la santidad, para que podamos ser vestidos de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones, ¿escuchó? Las acciones justas de los santos. ¿Cómo dicen que van a entrar al cielo si están en pecado? Y muchos se les olvida que todos los días pecamos con pensamientos, miradas, palabras, actitudes y acciones. Y si usted es de los que dice que no tenemos pecado, la palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 1 versículo 8 nos advierte que nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Todos los días pecamos, unos de una forma, otros de otra forma, y tenemos que estar santos, limpios. Y eso solamente se logra a través de la comunión y súplica de la oración en arrepentimiento, para que nuestro Señor Jesucristo nos perdone y nos limpie con su bendita sangre, como dice 1 de Juan capítulo 1 versículo 7. Ahí nos dice que su sangre que derramó en la cruz por nosotros nos limpia de todas nuestras maldades o pecados. Pero para recibir esta bendición de perdón y de limpiar nuestros pecados, necesitamos hacer lo que nos dice 1 de Juan capítulo 1 versículo 9, que si confesamos. ¿A quién le confesamos? A nuestro Señor Jesús. Y cuando le confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos, Él es fiel y justo en perdonarnos y limpiarnos con su bendita sangre de toda maldad, de todo pecado. Ahora vamos a llegar a un punto delicado que muchos ni cuenta se han dado, de los predicadores, de los falsos predicadores que son amadores de sí mismos. Y esta alerta nos las da 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 1 y 2. El carácter de los hombres en estos postreros días que vivimos ya, donde nos advierte y alerta. También debemos de saber esto, que en estos postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Versículo 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Escuchó? Pero ahora el versículo 5 nos dice el por qué. Porque tendrán apariencia de piedad. Y ahí es donde caen muchos, porque piensan que son ángeles con esa apariencia de piedad que tienen. Pero escuche lo que nos advierte la palabra de Dios, pero negarán la eficacia de ella. Y va más allá. A estos, evita, aléjate. Y estos hombres amadores de sí mismos tienen una característica peculiar. Y usted ponga atención si escucha a uno de ellos. Se atribuyen dones, atributos, y llegan a decir con la mayor facilidad: Dios me habló, Dios me dijo, Dios me reveló, Dios me mostró. Que obviamente hace suponer a todos sus oyentes o seguidores que son ungidos, que son muy especiales de Dios, que encontraron al mejor predicador. Y esto solamente se puede descubrir de estos personajes, hombres amadores de sí mismos, es cuando tiene el conocimiento de la palabra de Dios, es cuando se tiene el discernimiento, y así puede descubrir cuando la misma palabra de Dios le redarguye que estos supuestos atributos que ellos se autopromueven tenerlos son para manipular a las personas que los ven o los escuchan. Recuerden que para ellos, más que todo, es el negocio de la fe.
Y aquí, para los oyentes o seguidores de este tipo de personajes, cuando ponen sus ojos en el hombre y no en la palabra de Dios, Jeremías capítulo 17, versículo 5, ahí nos da la alerta. Gracias, aquí nos están poniendo la versión de la Biblia en su traducción, la Castellán. Ahí nos dice, así dice Yahvé, Jehová, maldito el hombre que confía en el hombre. Y escuche, que hace de la carne su apoyo, que hace del hombre su apoyo. Y lo peor, que con esto aparta de Yahvé su corazón, para aquellos que ponen sus ojos en el hombre y no en la palabra de Dios. Por eso, ante la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo en el arrebatamiento para su iglesia, tenemos que estar, como nos dice Hebreos capítulo 2, versículos del 1 al 3, para poder estar conforme a su voluntad y alertas, porque nos dice que es necesario que con más diligencia, con más atención, con más cautela, con más inteligencia, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, que no lo pasemos por alto y nos caigamos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, pregúntese, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron? Por eso, hoy nuestros ojos deben de estar puestos en nuestro Señor Jesús, en su santa y bendita palabra, no en lo que diga el hombre, para que estemos, como dice Hebreos capítulo 12, versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz y lo hizo por nosotros, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahí está el Cordero que quita el pecado del mundo. Ahí está nuestro gran sumo sacerdote, nuestro abogado, nuestro intercesor, nuestro intermediario ante Dios, nuestro fiador, nuestro Señor y Salvador. Y Él, nuestro Señor Jesús, pronto vendrá por nosotros, por los que le creemos a su bendita palabra. Al final, cada quien es responsable de su destino eterno en este escenario final que ya se está viviendo. Usted decide si se prepara, usted decide si cree en el arrebatamiento, y para tener esa certeza tiene que leer la palabra de Dios. Le pido de favor comparta este video a través de sus redes sociales y por WhatsApp, por lo urgente de dar la voz de alerta a tiempo, como nos lo dice y nos manda 2 de Timoteo capítulo 4 versículos 1 y 2. Oramos porque Dios los guarde y bendiga siempre y los utilice llevando su santa y bendita palabra, porque el tiempo de gracia se está acabando y a algunos ya no les dará tiempo de arrepentirse y de buscar el favor y la bendición de Dios por medio de su perdón. Ahora sí, el que tenga oído, oiga y póngalo en práctica. Es tiempo de estar intercediendo y orando por su familia, amistades y por todas las personas que Dios ha puesto en su camino. Si lo va a hacer, hágalo hoy, porque mañana puede ser tarde. No se les olvide dejar su comentario, su oración por todas las personas que vean este video. Y así todas las bendiciones de todas las personas que lo hagan también lo alcancen a usted y a su familia. Que Dios los guarde y bendiga siempre y los utilice en grande manera. Y también es tiempo de orar e interceder por la nación de Israel, como nos lo dice el Salmo 122:6. Pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman.
y Génesis 12:3, que nos dice que el que bendice a Israel será bendecido y el que lo maldice será maldecido. La voz de alerta se ha dado a tiempo y ponga mucha atención. Para los que esperamos el arrebatamiento, debemos de estar ya en alerta máxima, porque puede suceder en cualquier momento, a la hora que no pensáis. Mateo 24:44. Las señales están ya cumplidas. Debemos de estar ya, como nos lo dice Apocalipsis 22:17. El Espíritu y la esposa decimos: ven, Señor Jesús, y llévanos, amado Señor Jesús, contigo. El tiempo de gracia se acaba y es tiempo de buscar de su misericordia y de su perdón. Vamos a orar y pedirle a Dios de su gracia, de su perdón, y que nuestro corazón lo prepare para el día glorioso del arrebatamiento. Primero, dejando esas falsas doctrinas que le confunden y lo alejan del arrebatamiento, diciéndole que no existe arrebatamiento. Ahí le quitaron, le cortaron esa bendita esperanza. No permita que nadie le robe su corona. Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. He aquí que yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Vamos a orar. Amado Padre, en el precioso nombre de nuestro amado Señor Jesús, venimos ante ti pidiéndonos perdones de todas nuestras faltas. Dice tu palabra en 1 de Juan capítulo 1 del versículo 7 al 9, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo en perdonarnos. Te confesamos, Padre, que somos pecadores y que necesitamos cambiar y estar en santidad para poder verte. Ayúdanos, Padre. Pedimos nos des el dominio propio. Transforma nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser para alcanzar esa santidad que tú nos pides. También te pedimos, Padre, que en tu misericordia nos guardes y sigas poniendo ese anhelo y deseo de estar ya en tu presencia. Quiero ser como las vírgenes prudentes, Señor, llenos de tu Santo Espíritu, para podernos ir contigo a las bodas del Cordero. Gracias, Padre, te lo pido, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, aquellas personas que aún no han confesado a nuestro Señor Jesús, también me dirijo a ustedes, y hoy puede recibir a nuestro Señor Jesús en su corazón, confesándolo con la boca y creyéndolo en el corazón para ser salvos, como dice Romanos 10, versículo 9 y 10. Y en Juan capítulo 1, versículo 12, nos dice que todos los que recibieron a nuestro Señor Jesús, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermosa promesa, y hoy usted puede ser hijo de Dios si confiesa con su boca y lo cree en su corazón que Jesús es su Señor y Salvador. Repita después de mí y diga: Señor Jesús, el día de hoy te pido perdón porque soy un pecador y vengo ante ti suplicando limpies todos mis pecados. Me arrepiento de ellos y el día de hoy me rindo a ti. Con mi boca te confieso, también lo creo en mi corazón, que tú eres mi Señor y Salvador. Señor Jesús, te pido hoy escribas mi nombre en el libro de la vida y prepárame para ti, Señor, para que el día glorioso del arrebatamiento esté en esa pequeña manada, en ese grupo que tú vienes, que te esperan en santidad, y me lleves contigo a vivir eternamente a esas moradas celestiales que fuiste a preparar para nosotros, como dice Juan capítulo 14 del versículo 1 al 3. Yo quiero estar en esa ciudadanía que tú nos prometes, que es nuestra ciudadanía en los cielos, como dice Filipenses 3:20. Quiero estar contigo por la eternidad, mi Señor Jesús. Ayúdame, quiero ser lleno de tu Santo Espíritu. Te lo pido y te lo ruego, Padre eterno, en el precioso nombre de mi Señor y Salvador Jesús. Amén. Y si usted dijo amén, significa así sea.
Quiero dar gracias a Dios por todas las estaciones de radio que transmiten este programa, se enlazan o que posteriormente están retransmitiendo para todos sus radioescuchas. Muchísimas gracias, que Dios los guarde y bendiga siempre. Si Dios quiere y nos lo permite, nos vemos en otro programa. Y si no, mejor, porque entonces ya estamos en la bendita presencia de nuestro amado Señor Jesús. Bendiciones y Maranata, que significa el Señor viene. Sí, ven, Señor Jesús. Ven, por favor.